Ahora sí, si queréis venir conmigo a Primera de Juan, la primera epístola de Juan, vamos a continuar. Ya sé que llevo bastante tiempo sin predicar en Primera de Juan, porque no he estado aquí tanto, no he estado predicando. Pero me gustaría, desde luego, terminar esta serie en esta epístola. Yo he aprendido mucho a lo largo de esta epístola de Primera de Juan. Espero que vosotros hayáis aprendido la cuarta parte de lo que he aprendido yo estudiando. Estaría contento con eso. Pero bueno, estamos en el capítulo 5 de Primera de Juan. Capítulo 5. Y vamos a tratar un pasaje, yo creo que va a ser muy interesante, muy útil esta mañana. El título del mensaje es ¿por qué creer en Jesús? Bien, quizá la pregunta realmente más básica de nuestra fe, de lo que es el cristianismo. ¿Por qué creer en Jesús? Vamos a orar y vamos a ver cómo Juan responde a esa pregunta. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por el tiempo que tenemos ahora para estudiarla juntos. Pido que nos guíes, que nos ilumines, pido que me ayudes a mí a hablar claramente y que tu Espíritu pueda hablar a través de tu palabra y que ilumines a cada persona aquí. Si hay alguna persona que no ha recibido al Señor Jesús como Salvador, no es salvo, hijo de Dios, pedimos por él, pedimos que el Espíritu Santo toque corazones y que tú obres grandemente esta mañana. Te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, ¿por qué creen en Jesús? Estaba pensando, si alguien responde por fe, es una respuesta, es un poco esquivar lo que estoy preguntando. ¿Por qué razón creer en Jesús? La fe es creer. La fe es depositar tu creencia, bien, es decidir creer en algo. Cuando tienes fe en tu seguro, pues es porque confías que tu seguro va a indemnizar o va a ayudar si toca algún día. Tener fe simplemente es básicamente un sinónimo de creer. ¿Por qué creemos en Jesús? Si hablas con un ateo hoy en día, bien, yo he leído gente que dice básicamente que creer en Dios, bien, creer en algo que no ves por fe, creer en Dios es sinónimo, es básicamente lo mismo que creer en Papá Noel o cualquier cosa. Ya están los niños fuera. Creer en algo que no ves y equivalen las dos cosas. Creer en Dios es algo a ciegas, es la idea de que la fe de los cristianos es una fe, es una esperanza ciega. Y la Biblia en ningún momento enseña esto. Hay muchas buenas razones, bien, muchas respuestas a la pregunta. Si alguien me preguntase a mí ¿por qué crees en Jesús? Hay muchas razones por las cuales creo en Jesús. Por la resurrección. No creo que sea posible que un humano que no sea Dios resucite de los muertos. Creo en las profecías cumplidas del Antiguo Testamento. Hay muchas razones lógicas y sensatas por la cual creer en Jesús. Porque él dijo que era el Hijo de Dios. Bien, muchas razones, pero en este pasaje Juan nos va a dar 3 razones en concreto. Bien, y vamos a estudiar lo que nos dice aquí Juan. Si os acordáis, la epístola de Primera de Juan es básicamente describiendo los fundamentos de la fe cristiana. Juan, el apóstol, era en este momento seguramente el último apóstol que seguía con vida. Estaba escribiendo a muchos que no habían visto con sus ojos a Jesús, porque había muerto mucho de esa generación, y estaba describiendo lo que era la fe cristiana, describiendo los fundamentos de la fe cristiana. Un poquito de contexto, antes de llegar a nuestro pasaje, vamos a estar en el versículo 6 hasta el 12. Un poquito de contexto, cosas relevantes. En el versículo anterior, el 5, Primera de Juan 5:5 dice: ¿quién es el que vence el mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Lo que estaba diciendo Juan en los versículos anteriores era que a través de la fe en Jesús y la salvación, el que era pecador, bien, el pecador tiene el poder de ir en contra del mundo. Tiene el poder de, como dice, tener victoria o vencer
al mundo. Y lo que estaba hablando en este pasaje era el poder resistir nuestra naturaleza horrenda, ¿bien? Nuestra naturaleza perversa. El que cree en Jesús puede vencer esa naturaleza humana, mala, fea, que tenemos todos dentro, ¿bien? Miras al mundo, miras alrededor, hay guerras, hay enfermedades, hay muertes, hay ricos y pobres, hay de todo, ¿bien? Muchas personas sufriendo, ¿por qué? Pues todo viene de un problema sencillo, que es que el humano es perverso, es egoísta. Todos nosotros buscamos nuestro propio interés antes que el interés de los demás. Esto es básico a la humanidad, ¿bien? Desde que cayó Adán, entró la naturaleza pecaminosa al corazón del hombre, no ha salido, ¿bien? El que puede vencer el mundo, en el contexto, lo que estaba diciendo Juan, es el que cree en Jesús, ¿bien? ¿Y por qué? Porque recibe el Espíritu Santo. Esto un poco más atrás, en capítulo 4, versículo 13, dice, 1 Juan 4, 13, en esto conocemos que permanecemos en Él, en Dios, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. ¿Bien? ¿Cómo puede vencer el cristiano al mundo? A través del Espíritu Santo. Cuando uno deposita su fe en Dios, su fe en Jesucristo, recibe el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que le da la fuerza, le da el poder de vencer el mundo, de vencer esa naturaleza perversa. ¿Bien? Eso es un poco el contexto, lo que ha estado diciendo Juan hasta este punto. Bien, y hay que entender de dónde venimos. Entonces, cuando llegamos al versículo 6, ¿bien? Y vamos a empezar aquí en el texto, dice así, este es Jesucristo, estábamos hablando de Jesús en el versículo anterior, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Ahora, está describiendo de dónde vino Jesús, o cuál es el provenir del Señor Jesús. Dice que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y pauso allí. Ahora, aquí, y voy a ser transparente, en este versículo hay diferencias de opinión en cuanto a lo que se refiere Juan al decir agua y sangre. Bueno, todos están de acuerdo, casi todos están de acuerdo, que cuando Juan dice sangre, está hablando de la muerte y crucifixión del Señor Jesús. ¿Bien? Que dice que Jesús vino mediante sangre, está diciendo que vino con el propósito de morir, ser la expiación por nuestros pecados. Bien, Jesús vino a la tierra para morir en la cruz. Hablamos de eso varias veces a lo largo de las Navidades, bien, porque Jesús vino al mundo con un propósito muy definido. Jesús vino para llegar a la cruz, y por eso eso es lo que está describiendo aquí Juan. Dice que no vino solamente por agua, no vino simplemente como humano, sino vino para morir en la cruz, mediante agua y sangre. Ahora, cuando dice agua, la interpretación tradicional de este versículo es que está hablando del bautismo del Señor Jesús. Vino mediante agua es cuando Jesús inauguró su ministerio con Juan el Bautista, siendo bautizado, si os acordáis. Nos lo describen los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Dice que cuando Jesús fue bautizado, se oyó una voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Se oyó a Dios dando fe, dando testimonio de quién era Jesús, y apareció el Espíritu Santo en forma de una paloma. Conocéis la historia, ¿bien? La interpretación tradicional, y esto la gran mayoría de los comentaristas, bautistas o no bautistas, toman esta palabra como que está hablando del bautismo del Señor Jesús. Vino por agua, empezó su ministerio allí, y sangre está hablando de la cruz. Curiosamente, y aquí os voy a dar realmente, al estudiarlo, no me quedé del todo convencido de que eso es lo que está diciendo Juan. Quiero decir, yo no me considero más sabio que la mayoría de los comentaristas, así que os doy la interpretación tradicional. Pero si miramos el evangelista Juan, bueno, como dije, él es el único de los evangelistas que no da la historia del bautismo de Jesús, curiosamente.
los otros evangelios sí. En Juan no tenemos el relato del bautismo de Jesús. Este es el mismo autor de esta epístola, ¿bien? Es el mismo apóstol Juan. Juan habla de... Bueno, vamos a ir a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Tenemos este relato de esta conversación entre Jesús y Nicodemo. Bien, son palabras de Jesús, no son palabras de Juan, pero Juan está relatando esta historia. Juan capítulo 3. Creo que dije 16. Juan 3, versículo 3. Y voy a leer del 3 al 6. Es curioso la terminología que usa Jesús en esta conversación con Nicodemo. Mira lo que dice. Juan 3, 3 al 6. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bien, Jesús diciendo, hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios, para llegar al cielo. Versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Bien, nacimiento, pues si dices la palabra nacimiento, piensas en una cosa en específica, ¿no? Nacimiento de un bebé. Versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bien, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ahora, Jesús dice, o sea, aquí está hablando de dos nacimientos diferentes. El nacimiento de agua, que es el nacimiento natural, el proceso natural que todos nacen, bien, nacimiento de agua, y después el segundo nacimiento es el nacimiento por el Espíritu. Bien, esto está hablando de la salvación. Y Jesús llama el nacimiento, pues hablando del nacimiento, pues venir naturalmente al mundo, nacimiento por agua. Bien, es una anécdota simplemente. También, si vas a... no apunté el versículo, fallo mío, pero en el relato de la crucifixión de Jesús, Juan 19:34. Bien, a ver si me ha anticipado Ramón. 19:34, Juan, capítulo 19. Sí, muy bien. Juan 19:34 dice, pero uno de los soldados le abrió el costado, esto es hablando de Jesús cuando está en la cruz, le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Bien, otra vez tenemos estas dos palabras, exactamente las mismas que usa Juan más adelante, hablando de Jesús. A mí me parece, dentro del contexto, cuando Juan está diciendo que Jesús no vino solamente por agua, sino mediante agua y sangre, está hablando del nacimiento natural, o sea, el hecho de la encarnación, que Dios tomó forma de humano a través de un nacimiento natural, virginal, pero el proceso de nacimiento como cualquier hombre, y Jesús fue 100% hombre. Bien, en el día de Juan, en el día cuando se escribió esta epístola, existían, ya estaban surgiendo muchas herejías, y habían personas que enseñaban que Jesús era Dios, vino, se encarnó, pero que la esencia de Dios salió de Jesús antes de su muerte. Bien, y la idea es que no murió Dios en la cruz, no murió Jesús siendo Dios, sino que Dios salió del cuerpo de Jesús, murió un hombre meramente. Bien, esto no está enseñado en ninguna parte de la Biblia, era una herejía combatida pues con esta epístola y otros sitios, pero la idea de que Jesús fue Dios solamente hasta el punto de su crucifixión. Bien, la base del cristianismo es que Dios murió por nosotros. Jesús siendo Dios tomó nuestro lugar y Él sufrió la muerte por nosotros. Y eso es doctrina fundamental, enseñanza fundamental de la Biblia. Pero como digo, eso era una herejía, que Jesús había nacido, era hombre durante cierto tiempo y murió, y cuando murió no era ya Dios. Lo que parece la interpretación más natural del pasaje aquí en 1 de Juan, que lo que está diciendo Juan en el versículo 6 es que Jesús vino mediante agua, o sea, nació, fue un humano 100%, está hablando de la encarnación, tomó la forma de un hombre, bien, vino por sangre, o sea, y la palabra, como lo que dice aquí en castellano, mediante, es una palabra muy amplia en el griego, es una preposición
puede significar muchas cosas. Pero la idea es que vino por agua, vino para morir en la cruz, bien, mediante sangre. Está diciendo que las dos, está hablando de dos eventos. Yo creo el nacimiento de Jesús y la muerte de Jesús. Y termina el versículo diciendo, y el Espíritu, o sea, hemos hablado de dos cosas, agua, sangre, y tercero, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Bien, así que Juan aquí menciona una tercera cosa en este pasaje, agua, sangre y el Espíritu. El Espíritu es el Espíritu Santo, también si vamos a Juan capítulo 16, otra vez el mismo autor, está usando mucha de la misma terminología que usaba en los evangelios. En parte por eso, o sea, creo que eso es argumento a favor de que esté hablando del nacimiento de Jesús. Juan capítulo 16, versículo 13, bueno, lo tengo yo apuntado, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, hablando del Espíritu Santo, Él os guiará a toda la verdad, bien, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ese Espíritu de verdad es el mismo que está diciendo aquí Juan. Entonces, Juan en este versículo menciona tres cosas. Todavía no hemos llegado al argumento completo del pasaje, pero ha mencionado agua, sangre y el Espíritu Santo. Bien, versículo 7. Voy a leer el 7 y el 8. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, o Jesús, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Bien, aquí estamos hablando de tres cosas que están de acuerdo. Bien, igual que la Trinidad, pues son tres personas que están de acuerdo. Pues Juan ahora aquí está diciendo que hay tres cosas que están completamente de acuerdo, que concuerdan y dan testimonio acerca de Jesús. El agua, la sangre y el Espíritu Santo. Bien, como dije, yo creo que está hablando del nacimiento de Jesús, la muerte de Jesús y el Espíritu Santo. Estas tres cosas son pruebas irrefutables de que Jesús es Dios. En el contexto, todo esto está hablando de por qué creer en Dios. Bien, hay tres cosas, tres razones por creer en Jesús. Estas tres razones son agua, sangre y Espíritu Santo. La encarnación, ¿qué nos enseña? Bien, enseña que Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento. Jesús nació exactamente como se había escrito. Iba a nacer un bebé en Belén de una virgen. Bien, nos detalla el Antiguo Testamento hechos acerca del nacimiento de Jesús, acerca de la vida y lo que sería. Además, Dios en el momento del nacimiento de Jesús dio testimonio verbal a varias personas, entre ellos los ángeles, los magos. Tienes los padres de Juan el Bautista, tienes a Simón en el templo, a Ana, tienes a muchas personas a las cuales Dios da testimonio personal y verbal que Jesús es el Hijo de Dios. Bien, y Juan está hablando a personas que nunca conocieron a Jesús. Esta epístola está escrita principalmente para cristianos que pues, nacieron después de Jesús, y les está diciendo: el nacimiento de Jesús es razón, es testimonio de quién es Jesús. Bien, todos los milagros alrededor de su nacimiento son testimonio de que Él es Dios. Su muerte, la segunda cosa, su muerte, que pasó en la muerte de Jesús, Dios rasgó el velo del templo cuando murió Jesús. También hubieron milagros alrededor de todo el evento, hay varias cosas que ocurrieron, pero en el momento que Jesús tomó la culpa del pecado por los hombres, cuando Jesús tomó sobre sí el pecado de la humanidad, Dios rasgó el velo, significando que ya no había, o sea, desapareció la separación entre Dios y el hombre que existía antes por el pecado. Dios abrió comunicación, abrió acceso a su presencia porque Jesús había pagado por los pecados. Y después la resurrección de Jesús demuestra que Jesús realmente era Dios. Bien, o sea, vemos que Dios obró y vemos que Jesús era quien dijo ser. ¿Por qué? Porque resucitó. La resurrección es
la segunda prueba, la segunda razón que nos da Juan por creer en Jesús. ¿Bien? No por creer que era pues, un hombre, un maestro, las mil cosas que diferentes personas dicen acerca de Jesús, sino creer que Jesús es el Hijo de Dios, que es lo que está tratando Juan en esta epístola. Bien, todo el contexto está apuntando a que Jesús es Dios, quien dijo ser. Entonces, el nacimiento de Jesús, la muerte de Jesús, es otra prueba de quién es. Y la tercera cosa es el Espíritu Santo. Y dice ahí, las tres cosas concuerdan. El Espíritu Santo, ha hablado ya bastante Juan en el contexto acerca del Espíritu Santo. Esto lo hemos visto a lo largo de la epístola. Bien, es un tema central en la epístola de Juan. Y la idea es que todos los que oyen el Espíritu Santo, bueno, rápidamente, volvemos a capítulo 16 de Juan. Capítulo 16 de Juan. Nos dice Juan que el Espíritu Santo vino, Dios iba a enviar al Consolador con un propósito. Juan 16. Versículo 8. Juan 16, 8. Cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. El propósito por enviar al Espíritu Santo era para morar en el corazón de los cristianos y para convencer al mundo, a la humanidad, a las personas, de su pecado, de la justicia, o sea, lo que piensa Dios acerca del pecado, lo que ha establecido Dios como ley acerca del pecado, y del juicio, que todo pecado va a recibir sus consecuencias. ¿Bien? Y el propósito del Espíritu Santo es convencer al mundo. Por eso, cuando oramos por la salvación de uno que no es convertido, pedimos que el Espíritu Santo obre en su corazón, que el Espíritu Santo le convenza de su pecado, porque eso es la obra del Espíritu Santo aquí en el mundo. El Espíritu Santo rompe el corazón de un pecador, le convence de su pecado para que se convierta. ¿Bien? Y las tres cosas, entonces, que dan testimonio acerca de Jesús son eso: el nacimiento de Jesús, su muerte y el Espíritu Santo, que da testimonio de quién es Jesús. Ahora, el Espíritu Santo no mora en el corazón de los inconversos. El Espíritu Santo convence, pero cuando uno ya es creyente, es cuando el Espíritu Santo entra al corazón, y esta tercer convencimiento, esta tercera razón por creer en Jesús, está hablando a los cristianos. El que es hijo de Dios recibe al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que da aseguranza de la salvación, es el que da seguridad o confianza en Dios de la salvación. El inconverso no tiene esta tercera prueba. Bien, tiene convencimiento de pecado. El Espíritu Santo convence a todos del pecado, pero no convence de quién es Dios hasta que muere en el corazón de los creyentes. Bien, todo esto es contexto, esto es todo lo que ha estado enseñando Juan hasta este punto. Pero tres razones, entonces, por creer en Jesús, por poner la confianza en Jesús. Versículo 9. Bueno, imagínate, antes del versículo, imagínate, ¿no? Sales un día de casa, ¿bien? Y al salir por la puerta, tu vecino te dice: oye, ¿sabes qué, vecino? Hay una tienda de deporte nueva en el centro de Irún, que ha abierto. Es muy chulo. Y dices: muy bien. Bien, vas al trabajo, el compañero de trabajo te dice: oye, mira, ¿ves los zapatos que tengo? Pues es que hay una tienda nueva que abrió y me he comprado estos zapatos de deporte en esta tienda que abrió en el centro de Irún. Eso, muy bien. Volviendo a casa, pasas por el bar y un desconocido te dice: oye, no te conozco de nada, pero ¿sabes qué? Hay una tienda nueva que abrió en Irún. Deberías ir a mirarlo. En fin, nosotros creemos el testimonio de los de alrededor, especialmente si hay varios que concuerdan. Bien, quizá uno no te fías tanto, o dos, lo que sea, pero cuantos más te den
den fe de que haya ocurrido algo, pues más confianza tienes, es la idea. Bien, mira lo que dice el versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. O sea, Juan dice, si tú crees lo que te dicen alrededor, los humanos que son falibles, ¿verdad? Y mienten, no te puedes creer todo lo que te dicen los humanos, pero si crees en el testimonio de personas que están de acuerdo, tres testimonios diferentes están de acuerdo con la misma cosa en la ley de Moisés, no podías condenar a muerte o no podías condenar a una persona sin tener varios testimonios separados que concordaban, ¿verdad? Así se convencía el juez de algo. Pues si te crees los testimonios de los hombres, ¿cuánto más vas a creer tres testimonios separados de parte de Dios? Es lo que dice. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Dios que es infalible, que no miente, ¿bien? Que es verdad. Creemos el testimonio de los hombres, ¿por qué no creer el testimonio de Dios? Porque este es el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Porque Dios nos ha dado razones amplias, mucha razón por creer en Jesús. Nos ha dado pruebas irrefutables por las cuales debemos poner nuestra fe en Jesús. Además, no una fe ciega, no es cerrar los ojos y escoger entre Jesús, entre Mahoma, entre Buda, entre el que toque según el dado, sino creer, ¿por qué? Porque estamos convencidos, porque Dios ha dado razones por creer en Jesús. Es el argumento de Juan. Bien, versículo 10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Esto es lo que hablábamos del Espíritu Santo. El que cree en Jesús recibe el testimonio del Espíritu Santo dentro de sí. Tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y aquí dividimos en dos grupos a todas las personas del mundo. Los que creen que Jesús es el Hijo de Dios, ¿bien? Y los que no. Y Juan habló más de esto al principio del capítulo 5. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios, esto no es simplemente decir en la cabeza que Jesús era divino, que es verdad y es imprescindible para ser cristiano, sino que creer que Jesús es mi Redentor, mi sustituto. Jesús pagó por mis pecados y Él reemplazó mi pecado con su gracia, con la justicia de Dios. Creer en Jesús significa fe en quién es, que Él era quien dijo ser, y arrepentimiento por el pecado, porque decir que Él es nuestro Redentor es el arrepentimiento del pecado. El que cree en el Hijo de Dios tiene entonces testimonio en sí mismo. Por eso el cristiano no debe dudar de su salvación, ¿bien? Porque tiene el Espíritu Santo dentro de él. El que no cree a Dios, pues muy sencillo, está llamando mentiroso a Dios. Bien, una o dos opciones. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Versículo 11 dice, y este es el testimonio, aquí resume Juan, bien lo que hemos visto, que Dios nos ha dado vida eterna. El testimonio de Dios, lo que está enseñando acerca de Jesús, es que nos dio vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El testimonio de Dios, lo que Dios dice a la humanidad, es muy sencillo. Ofrece vida. Hablé antes, ¿no?, de que en el mundo pues hay 1000 problemas, 1000 maldades alrededor nuestro, pero todos vienen de una raíz, que es el pecado original de Adán, el pecado que llevamos dentro de nosotros, ese pecado que nos mata a todos. Cuando Jesús dijo a Adán, el que si coméis del árbol vais a morir, era porque el pecado mata. Y siempre ha sido así. El pecado es la causa por todo el dolor, todo el sufrimiento, toda la muerte que hay en el mundo. Y lo que ofrece Dios es la respuesta, la contradicción al problema que hay en el mundo. En vez de muerte, lo que ofrece Dios es vida. Quitar el problema del pecado
quitarlo de nuestros corazones, ofrecer vida eterna. Bien, vida eterna es un poco redundante en realidad, porque nosotros hablamos de vida aquí en la tierra, pero es vida de 70 años o algo así. O sea, es vida hasta cierto punto. No, Jesús ofrece vida de verdad, vida que no acaba. ¿He dicho algo mal o qué? Perdón, lo siento, Ramón. 90 años. Dios ofrece... En fin, una vida con caducidad no es vida de verdad. La vida que Dios ofrece es eterna. ¿Bien? Él ofrece la solución a la muerte. Y el que tiene el Hijo, el que ha creído en el Señor Jesús, tiene la vida. Es así de sencillo. Va con la fe en el Señor Jesús. Únicamente recibimos esa vida a través de Jesús. Bien, el que no crea en el Señor Jesús, pues eso llegará a los 90 años o a los años que toquen. En fin, para concluir, y resumiendo, ¿por qué creemos en Dios o en Jesús? ¿Por qué creemos que Jesús es el Salvador? Pues Juan nos ofrece 3 razones, y se podría decir que quizá hay más razones. Es, yo creo, la verdad, ¿bien? Y razones por creer la verdad, pues encuentras razones en 1000 sitios. Pero Juan nos ofrece 3 razones o 3 argumentos. Su nacimiento, nació Jesús de una virgen, nació en cumplimiento de profecías que se habían escrito miles de años antes de él, ¿bien? No existe la probabilidad de que una persona cumpla los requisitos del Antiguo Testamento, ¿bien? Es evidente al estudiar las profecías que Jesús cumplió profecías acerca de su vida. Dios dio testimonio a personas en su nacimiento. Su muerte, otro testimonio, bien, fue una muerte voluntaria. No fue que Jesús murió por su enseñanza o por que los romanos le cogieron o por traición de Judas o ninguna cosa así. Fue una muerte, un sacrificio voluntario, Jesús intercambiando su vida por las nuestras, ¿bien? Él muriendo para que nosotros tuviéramos vida eterna. Demostró que era eficaz a través de la resurrección. Dios no podría ofrecer vida eterna si no fuera capaz de resucitar a Jesús. Bien, ofreció la vida eterna y el Espíritu Santo, bien, el que convence del pecado. Y yo no he tenido jamás conversación con nadie que no haya tenido que reconocer su pecado. No, por mucho que hable uno de que piensa que es buena persona, todos tienen que reconocer, porque es evidente, que somos pecadores, que rompemos la ley de Dios. Bien, uno que rompe la ley de un país sufre las consecuencias si hay justicia en el país. Uno que rompe la ley de Dios sufrirá las consecuencias por romper su ley. Y todos hemos roto la ley de Dios. El Espíritu Santo nos convence al pecador de su pecado. Vino para eso. Y después viene a morar en el corazón del que cree en el Señor Jesús. No hay nada, por lo tanto, más razonable que creer, que poner nuestra confianza en el Señor Jesús. Bien, espero que esto ayude para los cristianos, a la hora de hablar con los inconversos, ¿bien? A dar nuestra fe. ¿Por qué creemos? Pues porque sí, porque hay razones, motivos. Y si hay alguno que no es cristiano, que no haya puesto su fe en el Señor Jesús, espero que esto sea... Bueno, esto es el argumento de la Biblia. No es nada complicado. Es simplemente lo que enseña la Biblia acerca del Señor Jesús. Así que vamos a terminar orando y que el Señor bendiga a cada uno. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias por lo que hemos aprendido, espero, esta mañana de tu palabra. Pido que el Espíritu Santo continúe la obra en nuestros corazones. Señor, ayúdanos a tener más confianza en ti y depositar más de nuestra vida en tus manos, servirte mejor, entregarnos más enteramente a tu servicio. Y pido que nos ayudes a traer a otros, a dar
la verdad del Evangelio a otros y que tu Espíritu Santo nos use como herramientas suyas para hacer una diferencia en este mundo que tiene tantos problemas, que está tan cargado con el pecado. Pedimos que tú obres en cada corazón aquí, que tú nos ayudes a servirte mejor, a ser mejores imitadores del Señor Jesús. Y te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.